Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Cada vez que ha habido crisis, cada vez que ha habido dificultades, cada vez que el ser humano ha enfrentado la realidad de que en este mundo hay más cosas, más grandes, más poderosas de las que nos gustaría reconocer, que están por encima de nosotros, que nos controlan, a las cuales no podemos controlar, entonces hemos volteado nuestra mirada hacia Dios o hemos levantado desde nuestra realidad una oración pidiéndole a Él su rescate, su ayuda. Pero Isaías advierte que el Señor no es tonto. Él sabe cuando nuestro ruego, nuestra petición sale solo de nuestra boca, pero no viene del corazón. Isaías 29 dice: Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres, practicando costumbres y tradiciones sin entender ni siquiera por qué lo están haciendo. No han dejado que la adoración sea algo que fluya desde su corazón. Y esa es la cosa que Dios más anhela de nosotros. Lo único que quiere de nosotros, como un sacrificio, como un esfuerzo de nuestra parte, es adoración. Es que reconozcamos que existe un Dios y no somos nosotros, que existe un Dios que es más grande y más fuerte que nosotros, en quien nos podemos apoyar. Y no es un asunto de vanidad, es un asunto de enfoque adecuado. Porque si el ser humano, si tú y yo no reconocemos que existe un Dios por encima de nosotros, entonces lamentablemente nuestra tendencia es tratar de ocupar el trono que le corresponde a Él y creer que nosotros somos Dios. Y esa actitud nos lleva una y otra vez a situaciones como las que estamos viviendo ahora. Dios espera, anhela que confiemos de todo corazón en Él. Y hoy en día en las redes sociales, en los mensajes, videos, escritos que puedes leer a través de todo el internet, hay muchísima gente llamando a la oración y a la fe y a que pidamos a Dios porque tenga compasión de nosotros. Pero es importante preguntarnos, ¿a qué Dios están clamando? ¿A cualquier Dios? ¿Al Dios que sea? ¿A una energía, a fuerza cósmica, el ser universal? ¿O están clamando al único y verdadero Dios? Al Dios de la Biblia. Al Dios que se ha ido revelando a nosotros hasta que esa revelación se completa en su máxima expresión a través de su Hijo Jesucristo, como el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Y nuestra fe, la verdadera fe y esperanza que este mundo necesita, no está basada en una creencia, en un dogma, en una filosofía meramente mental. La verdadera fe debe estar basada en una persona. Y por cierto, nuestra fe justamente en esa persona no está basada en que alguien, un líder religioso o de algún tipo caudillista, tuvo una gran visión idílica y utópica de la vida, o una especie de éxtasis que le llevó a una visión surrealista de cómo el mundo debería de ser, y cuando murió la gente dijo, no, él seguirá vivo mientras sus ideas y pensamientos, sus ideales y sus enseñanzas vivan en nosotros. No. La verdadera fe de un creyente está basada en una persona, pero no es cualquier persona. No es un ser humano, un hombre como nosotros que murió y tratamos de mantener sus ideas vivas a través de la reenseñanza. No, nuestra fe está basada en el Hijo del Dios viviente, en la persona del Hijo de Dios, que se compadeció de este mundo y se hizo uno de nosotros y se ofreció a sí mismo como el Cordero que soportaría la justicia de Dios por nosotros en una cruz. Y que 3 días después, no nos dejaría un legado de pensamientos y enseñanzas bonitas, no nos dejaría una serie de buenos deseos para la humanidad, sino que 3 días después de su muerte resucitaría con poder y con toda autoridad, para que por medio de Él y en nadie más que en Él pudiéramos volver a tener paz con Dios. Lucas 24, verso 36 dice: ¿Todavía estaban ellos hablando acerca de esto? Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo. Los discípulos se reúnen, están confundidos, asustados. Alguien llegó diciéndoles: la tumba del maestro está vacía.
Algunos dicen, no, alguien se robó el cuerpo. Otros dicen, no, nos dijo que resucitó. Las mujeres dicen, sí, un ángel nos dijo eso. Y otros discípulos dicen, sí, le vimos en la puerta. Y todos están confundidos, sin saber qué está pasando, sin saber si las promesas de su maestro habían sido ciertas y él se estaba levantando como había dicho de entre los muertos. Y todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. La paz que el ser humano necesita, la paz que en este momento tú necesitas, no va a venir de tus fuerzas, de tu esfuerzo, de estrategias ni acciones humanas. Todas ellas son buenas y dignas si es que están bien orientadas. Pero déjame decirte, la paz, la profunda que estás buscando, ni siquiera va a venir de actitudes altruistas y aparentemente bondadosas y generosas. No. Nuestra verdadera paz solo viene cuando nuestro corazón ya no tiene más temor por la justicia que le debemos a Dios. Algo que no podemos arreglar por nosotros mismos, sino que Cristo, y solo Cristo Jesús, pudo arreglar por nosotros. Ese Cordero de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas capítulo 19, verso 10. Y ese mismo Hijo de Dios, que vino como un cordero, en paz, en humildad, en humillación incluso, a dar su vida por nosotros, volverá un día. Volverá para juzgar al mundo en relación a nuestra respuesta a su sacrificio, a su regalo de amor mostrado a todos nosotros en la oferta de su perdón por nuestros pecados. Efesios capítulo 1 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Recuerdas Isaías capítulo 46? Recuerden las cosas pasadas, recuerden lo que yo he hecho. Yo voy mostrando el fin desde el principio. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó así nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dice Pablo, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan para salvarnos, para rescatarnos, y todo va de acuerdo a su plan. Verso 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, los no judíos, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que se volvió hombre, un cordero, débil, humilde, dispuesto a ser sacrificado por su propia voluntad, por su propia entrega, para pagar por nuestros pecados. Pero ese Cordero, que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, volverá para juzgar a la humanidad.
Y mientras eso ocurra, tú tienes hoy la oportunidad de responder a la invitación, al llamado, al regalo que Él te hace, de aceptar su salvación, de confesar tus pecados y arrepentirte de ellos, volver tu mirada a Dios y entregarle tu vida. Ese es tu llamado, esa es la invitación, esa es tu oportunidad hoy. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.